Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a estar hablando sobre Hulda. ¿Quién fue Hulda? Y algunas cosas que relata la palabra del Señor. No vamos a decir cosas que no están fuera de la palabra del Señor, porque no queremos hacer cosas antibíblicas, sino las cosas que están en la Escritura. Hay personas que cuando van a relatar la vida de una persona en la Biblia, siempre ponen cosas de más que no está escrito de la palabra del Señor, ni tampoco fue el Espíritu Santo que le dijo que tenían que decir eso, sino que hacen las cosas conforme a la carne. Pero no voy a hacer eso. No tengo que decir cosas antibíblicas, sino lo que está escrito en la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a estar hablando sobre Hulda. El nombre de Hulda significa comadreja. Según lo que yo investigué, ¿qué es la comadreja? ¿Qué habilidades tiene la comadreja? Y dice que es una criatura inteligente y ágiles y astutas. Mira, Débora, su nombre significa abeja y la de Hulda significa comadreja. No podemos entender por qué puso ese nombre, pero no da una explicación que no importa cómo las personas te llamen. Lo más importante es que lo que Dios dice de ti y cómo Dios te llama. Esa mujer, su nombre significaba comadreja, pero Dios le llamaba profeta. Esa era una mujer de Dios, una mensajera del Señor. Vamos a saber quién fue el esposo de Hulda. El esposo de Hulda fue Salum, el cual que se encargaba de los vestuarios. No sé si es de los sacerdotes o del rey. No lo sé. Y ella vivía en un barrio nuevo que estaba en Jerusalén. Bueno, el rey Josías fue a consultar a Hulda por el pecado que estaba en Jerusalén. Manasés era abuelo de Josías y hizo cosas malas delante de los ojos del Señor. Entonces él murió y el que accedió al trono fue su hijo, Amón. Amón también hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces él murió y accedió al trono su hijo, el cual que se llama Josías. Josías, cuando accedió al trono, tenía 8 años. Entonces había un sacerdote que se llama Hilquías, que estaba leyendo un libro de la ley. Vamos a poner un libro que decía todas las profecías que iban a pasar con el pueblo de Israel. Porque desde cuando murió Salomón, la descendencia de Jeroboam comenzó a hacer cosas malas delante de los ojos de Dios, y algunos de la descendencia de Salomón estaban haciendo cosas malas delante de los ojos del Señor, y el Señor enviaba a su profeta, por ejemplo, como Jeremías, Sofonías y como Isaías, de lo que iba a pasar, con el pueblo de Israel. Entonces, el sacerdote Hilquías estaba leyendo esa ley y entonces fue y se lo dijo al rey. Mientras el rey lo leía, rasgó su vestidura porque él tenía miedo y porque la desobediencia del pueblo de Israel. Josías no era igual de su antepasado, ni igual que su abuelo, ni su bisabuelo, ni su padre, porque él tuvo temor del Señor, pero más su abuelo, su bisabuelo, su padre no tenían temor del Señor. Por más que sea que Dios enviaba profeta, ellos no le hacían caso a la palabra del Señor. Más Josías tenía un temor muy grande al Señor. Entonces él envía a algunas personas a consultar a Hulda, la profeta. Entonces él dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, con respeto a lo que dice este libro, que se ha encontrado sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que están prescrito para nosotros. Entonces
el sacerdote Hilquías, ellos fueron a consultar a Hulda. Entonces Hulda le contestó, así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, le advierto. Voy a enviar desgracias sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que en lo que antañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos, y como te has rasgado la vestidura y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por tanto, te unirás con tus antepasados y serás sepultura en paz. Tus ojos no verán las desgracias que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informarle al rey. Los profetas, los profetas son personas que Dios usa para hablar a otras personas. Porque cuando un profeta te dice, no te desanimes, es porque Dios sabe en tu corazón que tú estás dudando de su palabra, tú estás dudando de su promesa. Entonces, Dios le había consultado a Hulda la aflicción que tenía el rey Josías. El rey Josías estaba preocupado primero por el pueblo y también por él. Mas el Señor le dice a Hulda que le diga al rey que no se preocupe, como tu corazón está humillado, se humilló ante él y confiaste en él, entonces tú no verás todas las desgracias que va a haber en ese pueblo. Entonces el Señor cuidó la vida de Josías y no permitió que el rey Josías viera las desgracias que iban a pasar a esas personas que hicieron cosas malas, porque Jehová cuida el camino del justo, mas el camino del impío será trastornado. Entonces Dios usó a esa mujer. ¿Qué no quiere decir el Señor a través de esa historia? Que no solamente los hombres que Dios usa, sino también a las mujeres. Que también Dios tiene para cada uno a un propósito grande, sea pequeño o sea grande. Dios tiene un propósito para cada persona. Porque las personas pueden verte como una persona que no vale nada y todo eso, etcétera, pero más los ojos de Dios ve más allá de lo que las personas te pueden ver. Hulda, el cual su nombre significa comadreja, para personas le llamamos, vamos a suponer, comadreja, pero para el Señor era una profeta. Entonces, no le hagas caso lo que la persona dicen de ti y cómo te llamen. Te van a decir que tú eres una endemoniada, que eres una prostituta y todo eso, etcétera. Pero no le hagas caso lo que dicen de ti, sino lo que Dios dice de ti. Porque lo que Dios dice de ti, Él sabe por qué Él lo dice. Porque no hay sabio como Dios, porque Él es único y su entendimiento es infinito. Dios le bendiga.